David no comienza este salmos hablando de su propia fe, no hablar de su determinación, ni de su fidelidad, ni de sus resoluciones espirituales. Comienza con una confesión sencilla, pero absolutamente decisiva, como confesión. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. En esta sola frase ya se encontrará el fundamento completo de la perseverancia de los creyentes. David no dice, yo soy una buena oveja. No, él no dice esto. Él afirma solamente una cosa: Jehová es mi pastor. Aquí, el centro de la fe no está en la oveja, sino en el pastor. Usted sabe que la oveja es un ser incapaz de protegerse a sí mismo. Tiene un sentido de orientación débil y carece de la capacidad para discernir el peligro. La única razón por la que la oveja está segura es esta. ¿Por qué? Porque el pastor asume toda la responsabilidad. Esto es el punto de partida de la perseverancia de los creyentes. El creyente permanece en la salvación hasta el final, no porque sea fuerte, sino porque Dios, el pastor, asume esa responsabilidad hasta el fin. Por eso, David puede declararla con toda confianza, como digo, nada me faltará. Eso no significa que su vida esté libre de sufrimientos. Tampoco es una afirmación de que todo en su vida es simple y fácil. El verdadero significado de esta confesión es el siguiente: que porque el pastor se ha hecho cargo de él, no le faltará nada de lo que realmente necesita. No le falta nada porque la oveja está bien preparada, sino porque el pastor es quien garantiza la provisión. Amén. Amén. Ahora en el versículo 2, David describe de esta manera la obra del pastor. Vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. En lugares de... Observemos la palabra que se repiten aquí. Él me hace descansar. Él me conduce. David repite una y otra vez como Él. ¿Quién? Pastor. En ningún momento David dice, yo encontré el camino por mí mismo. La oveja no es quien descubre el pasto, sino quien es llevada hasta Él. Lo mismo ocurre en la vida del creyente. Nosotros también. No estamos en el lugar de gracia porque hayamos sabido encontrar bien camino, sino porque Dios mismo nos ha conducido hasta ahí. Amén. Ok, en el versículo 3 de Salmos 23 nos muestra con claridad por qué la perseverancia de los creyentes se mantiene hasta el final. David comienza con esta confesión. Vamos a leer 3, 1, 2, 3. Sí, David confesión, comportará
mi alma. Esto no significa que el alma de David haya sido siempre fuerte, viva y firme. Más bien, implicar todo lo contrario. Es una confesión que parte del hecho de que el alma puede cansarse, secarse y quebrantarse. Usted sabe que David, aun siendo este ley, ¿verdad? Pero cayó, pecó y atravesó profundos momentos de abatimiento. Él sabía muy bien que no podría restaurar su propia alma por sí mismo. Por eso David no dice, yo reaccioné o yo recuperé mi fe. Él no dice esto. Él confiesa de esta manera. Él restaura mi alma. ¿El quién? Pastor, ¿verdad? También aquí, el sujeto sigue siendo Dios. La perseverancia de los creyentes no consiste en la capacidad de creyentes para sostener su propia alma, sino en la obra de Dios que le vive al alma cansada. Este es un hecho sumamente importante. Muy importante. El creyente, nosotros podemos caer espiritualmente, pero nunca es abandonado en ese estado. ¿Por qué? Porque el pastor no deja a las ovejas caídas tal como está. Amén. Ahora David da un paso más y declara los siguientes. Que Dios me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ahora, familia de fe. Aquí aparece el fundamento más importante de la perseverancia de los creyentes. Que Dios, por amor de su nombre. Dios no nos guía nuevamente por sendas de justicia porque hayamos sabido arrepentirnos bien. Tampoco porque hayamos logrado recomponernos espiritualmente. La perseverancia de los creyentes tiene su base en el nombre mismo de Dios. Mismo de Dios. Se basa en su obra, en su fidelidad y en el facto que Él ha establecido. ¿Por qué Dios guió? No por nuestro arrepentirnos, no por nuestro fe. ¿Por qué? Por su nombre. Esto significa lo siguiente: la perseverancia de los creyentes no es en el resultado de que Dios confíe en el ser humano, sino de que Dios es fiel a sí mismo. Si la salvación dependiera de nuestra obediencia constante, podría perderse en cualquier momento. Pero David lo afirma con claridad, que Dios guía a su pueblo por sendas de justicia, poniendo en juego su propio nombre. Por eso, en la vida del creyente que Dios ha escogido, ocurren estas cosas. Puede desviarse del camino, pero vuelve a Él. Puede alejarse, pero no queda separado
definitivamente. Puede caer, pero no es abandonado, porque Dios es aquel que siempre cumple el pacto que ha establecido en su nombre. Por eso, no caemos en desesperación al mirarnos a nosotros mismos. Más bien, ponemos nuestra esperanza en el nombre de Dios, que nos vuelve a conducir por sendas de justicia. Amén. Amén. Ahora llegamos en el versículo 24. Aquí el ambiente te cambia, ¿verdad? De los verdes y de pastos y las aguas del pozo, ahora entramos al valle de sombra de muerte. David declara, David no dice, ok, vamos a leer todos juntos, versículo 4, 1, 2, 3. David no dice, si llegara a encontrarme con un valle, sino, aunque ande en valle de sombra de muerte, dando por hechos que en la vida de creyente hay de valles. Tener fe y contar con la gracia de la perseverancia no significa que la oscuridad desaparezca. Pero lo verdaderamente importante es esto. David no dice que se quede en el valle, sino que lo atraviesa. Atraviesa, ¿verdad? Esto significa que el valle no es un destino y de final, sino un lugar de paso. Paso. Dios no abandona a su pueblo en la oscuridad, sino que lo hace pasar a través de ella. Y entonces David te comienza, no temeré mal alguno. Y aquí es la razón de no temer. ¿Por qué? Porque la situación es segura. No. Porque este valle es poco y profundo. No. Como valle de muertos. La razón es esta. ¿Por qué? Porque tú, Señor, pastor, estarás conmigo. Conmigo. La perseverancia de los creyentes no es una protección distante, sino una compañía cercana en medio del dolor. Por eso David no deja de temor porque el sufrimiento desaparezca, sino porque Dios no se aparta de él. Ahora David dice, como último, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amada familia de fe, la vara y el cayado no son instrumentos para agradar a las ovejas. ¿Entienden? A veces causan dolor y en otras ocasiones incomodidad. Oveja caminando incorrecto, pastor puede usar de vara, toc. Sí, por eso incomodidad. ¿Qué significa esto? Que la perseverancia de los creyentes incluye no solo protección, sino también disciplina. Aún los creyentes que han recibido la salvación
ciertamente enfrentarán disciplina cuando viven de una manera incorrecta. Pero necesitamos recordar, el propósito de esa disciplina es claro. No es castigo, sino consuelo. No es abandono, sino restauración. Por eso David confiesa la vara y el cayado no como símbolo de temor, sino como instrumento de consuelo. Amén. Amada familia de fe, la perseverancia de los creyentes no es la promesa de evitar el valle, sino la promesa de no ser soldados dentro del valle. Podemos entrar en la oscuridad. Por eso siempre están en oscuridad, ¿verdad? ¿No? Pero, aún ahí, la mano del pastor no nos suelta. Por eso, la confesión de creyente es esta: estoy atravesando a valle, pero no estoy solo. Amén. Esta certeza es la gracia de la perseverancia de Dios, que nos impide abandonar la fe en medio del sufrimiento y nos permite seguir caminando aún en la oscuridad. Ok, en el versículo 5, vamos a leer todos juntos. La escena te cambia una vez más, ¿verdad? Al salir del valle, David se encuentra ahora en medio del campo de batalla. David dice, ¿qué dice? Delante de mis angustiadores. Los enemigos no han desaparecido. Y adversarios siguen estando frente a él. ¿Verdad? Usted también tiene, ¿verdad? Mírate al lado personal. Okay. Sí, broma. Ajá. La perseverancia de los creyentes no es la promesa de que los enemigos desaparecerán. Sin embargo, Dios prepara una mesa precisamente ahí. Esta escena es profundamente paradójica. En el lugar donde debería luchar, Dios le da de comer. En el momento en que debería huir, Dios lo sienta a la mesa. Esto declara que la seguridad del creyente no depende de las circunstancias. La perseverancia de los creyentes no se mantiene porque no haya adversarios, sino porque Dios preserva al creyente aún delante de ellos. Y David continúa diciendo: unes mi cabeza con aceite. La única no es una señal de que las pruebas hayan terminado. Más bien, es una señal de elección y pertenencia. Dios le afirma públicamente a David delante de sus enemigos. ¿Qué le afirma? David, David, esta sigue siendo mío. Esta relación no ha sido anulada. Esto es la perseverancia de los creyentes. Dios no rompe la relación en secreto cuando el creyente te falla, sino que la te confirma públicamente. Amén.
David confiesa, mi copa, ¿cómo? Está rebosando. Esta confesión no surge porque la crisis haya desaparecido por completo. Surge cuando los enemigos aún están delante de él. Que la copa reboso no significa solo sobrevivir, sino abundancia. No es una fe que afanas resiste, sino una fe cuya dignidad ha sido preservada. La perseverancia de los creyentes no es la promesa de apenas y de sobrevivir, sino la promesa de que la dignidad será finalmente restaurada dentro de Dios. Amada familia de fe, la perseverancia de los creyentes no es de una vida sin peligroso, sino la gracia de no ser expulsado de la mesa de Dios aún en medio del peligro. Por eso podemos confesar. El adversario intenta derribarme, pero Dios aún me sienta a su mesa. Esta corteza es el poder de la perseverancia de Dios que levanta nuevamente al creyente que ha sido sacudido. Amén. Ahora último. Felicidades. Ahora llegamos a este último versículo, versículo 6. Vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Amén. Y el último versículo encontramos una giro sorprendente. Sorprendente, ¿verdad? Hasta aquí, David ha sido presentado como una oveja guiada, protegida, restaurada, acompañada y preservada. Pero, en el último versículo, David resume toda su vida en una sola frase. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aquí la palabra más importante es ciertamente. Ciertamente. No es un deseo, tampoco es una simple esperanza. En el lenguaje de la certeza. Y aún más sorprendente es quién sigue a quién. David no dice, ¿verdad? Yo seguiré a Dios hasta el final. No. Más bien te dice esto. ¿Qué dice? La gracia de Dios me sigue. El Dios me sigue. Esta es la esencia de perseverancia de los creyentes. La perseverancia de los creyentes no es la historia de cómo nosotros sostenemos a Dios, sino de cómo la gracia de Dios no nos suelta hasta el final. La bondad y la misericordia, es decir, el amor pastoral de Dios, no solo están delante de David, sino que los siguen por detrás. Aun cuando cae, cuando se desvía del camino, o cuando se encuentra en medio del arrepentimiento y las lágrimas, la gracia lo alcanza desde atrás y yo vuelve a sostener. Y finalmente, David hace esta confesión. ¿Qué confesión? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta confesión declara que la
la perseverancia de los creyentes está garantizada hasta el fin del tiempo. La palabra para siempre no es de condicionar, no tiene fecha de caducidad. El destino final de los creyentes que Dios ha escogido y salvado no es una posibilidad incierta, sino la casa de Jehová ya asegurada por Él. Amén. Amada familia de fe, ahora debemos hacernos una pregunta. ¿Cómo fue posible esta confesión? ¿Cómo fue posible esta confesión? Si observamos la vida de David, vemos que no fue una persona perfecta, ¿verdad? Como nosotros, cayó, pascaso, cometió pecados graves. Sin embargo, la razón por la que puedo hacer una confesión tan llena de certeza no estaba en él mismo. La razón es que David tenía un verdadero pastor. Un verdadero pastor. El pastor que David confiesa en el Salmo 23 se presenta así en el Nuevo Testamento. ¿Qué contenido? Yo soy el buen pastor. ¿Quién dio estas palabras? Jesucristo. Jesucristo. Ese es Cristo, quien se ha convertido en nuestro buen pastor. Amén. Él dio su vida por las ovejas. Pasó por el valle en lugar de ellas. Y cargó solo en la cruz el abandono que las ovejas merecían. Por eso, ahora el creyente, nosotros, el creyente es alguien que ya no puede ser abandonado. Amén. La perseverancia de los creyentes no es una doctrina que surge de la infidelidad del creyente, sino el resultado del Evangelio que brota de la cruz y la resurrección de Jesucristo. La razón por la que permanecemos en la salvación hasta el final es esta. ¿Por qué? Porque hasta que Jesús vuelva, Él no perderá ni una sola de sus ovejas. Por eso, la confesión final del creyente es esta. No confío en mí mismo, pero confío en Jesucristo, el buen pastor, que se ha hecho responsable de mí hasta el final. Amada familia de fe, si creemos en perseverancia de los creyentes, ya no viviremos con una salvación inestable, sino confiando más en Dios. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, nuestro corazón y nuestra actitud cambiarán en cualquier momento y por cualquier razón. Seremos adoradores que ofrecen una adoración correcta a Dios. Amaremos a Dios por encima de todas las cosas y viviremos para Él. No seremos personas que obedecen a Dios por simple miedo, sino personas que aman a Dios por causa de su gracia. Que durante esta semana recuerden la gracia, el amor y la palabra que han recibido y que junto a Jesucristo, nuestro pastor, sus corazones están llenos de gratitud. Amén.